La historia de Madrid es la historia de su gente. Desde reyes y aristócratas hasta los más humildes personajes que recorrieron sus calles. Es la memoria de una ciudad y unas personas que, con su trabajo, iniciativa e ingenio, consiguieron hacer de Madrid el lugar que hoy conocemos. Pero como en toda historia, existe un relato perdido. El de muchas mujeres que fueron invisibilizadas y postergadas a un olvido del que, en demasiadas ocasiones, alguien se aprovechó. Es por eso que desde Antiguos Cafés de Madrid queremos visibilizar a todas esas mujeres que formaron parte de la ciudad y reclamar para ellas el lugar histórico que les pertenece. Para que sus nombres no caigan en el olvido, ni sus obras en la ingratitud de quienes las disfrutaron, para después, poco a poco, condenarlas al silencio. En la historia de la Biblioteca Nacional, el acceso a las mujeres estuvo prohibido hasta el año 1837. La mujer podía acceder, pero podía acceder como visitante y en días de fiesta mayor, en situaciones muy excepcionales. Entonces sucedió que hubo una mujer que se llamaba Antonia Gutiérrez Bueno, que era investigadora. De hecho, ella ya había publicado alguna obra menor y siempre bajo seudónimo con el nombre de su marido. Entonces resulta que Antonia estaba escribiendo un diccionario de mujeres ilustres y necesitaba consultar los fondos de la Biblioteca Nacional. En ese momento era Real Biblioteca Pública, de forma que remite un escrito dirigido a la reina Cristina, que era la reina regente, puesto que Isabel II era menor, solicitando el acceso como investigadora a la Biblioteca Nacional. Ella misma en su escrito, dándose cuenta de que lo que pedía era algo de entrada que estaba prohibido, ella misma dice, por supuesto yo accederé con nombre de varón, me sentaré aparte para no molestar. Entonces remite la carta y esa carta tarda 2 años en ser respondida. Y la respuesta viene de la reina Cristina, que dice que por supuesto se le permita el acceso y además que se acondicione un espacio con su brasero, etcétera, para que ella pueda trabajar a gusto. Entonces, yo creo que un pequeño homenaje a Antonia Gutiérrez Bueno, porque fue esa mujer que abrió las puertas de esta institución y a partir del año 1837 las mujeres ya tienen el acceso, pleno acceso a la Biblioteca Nacional. Hasta hace 2 años, el único retrato femenino que había en esta galería era el de Emilia Pardo Bazán, que fue la primera socia de número que tuvo el Ateneo de Madrid en 1905. Pardo Bazán abrió la puerta a la mujer en el Ateneo, no solamente como socia, sino como socia de pleno derecho, es decir, incluyendo el voto, con lo cual fue una de las mujeres más transgresoras que hubo en la institución. Respecto a esta galería, Emilia Pardo Bazán también tiene una anécdota bastante peculiar. Cuando ella insistió en ser socia del Ateneo y no la admitían, paseando por esta galería muy cabreada, espetó a los retratos: os llamáis intelectuales porque no os atrevéis a llamaros inteligentes. Aunque, como os he dicho, en 1905 la primera socia fue Emilia Pardo Bazán, en 1895 Madame Anselma, la autora de estas pinturas, se convirtió en la primera socia de mérito de la institución, cargo que le valió porque regaló las pinturas que decoran esta sala de la cacharrería para el Ateneo. Pues la Escuela Superior de Canto fue la gran idea de doña Lola Rodríguez Aragón,
que fue una gran cantante del siglo XX en España. Estudió en Alemania, pero ella es de Madrid. Bueno, no nació en Madrid, pero sí, luego su vida activa la tuvo en Madrid, y fue un proyecto de ella realmente, que estaba muy relacionada con la vida cultural del momento. Era muy amiga de Joaquín Turina, hacía conciertos con Ataúlfo Argenta y con todos los mejores músicos del momento que habían en España. Y ella tuvo la brillante idea de hacer una escuela superior de canto dedicada exclusivamente a la formación de cantantes líricos aquí en Madrid, que es una cosa muy extraña porque en el resto del mundo casi siempre la disciplina del canto es una disciplina más dentro de los conservatorios superiores, pero aquí no, está desgajado y es una escuela única dedicada a eso. Y contó con los mejores profesores en todas las materias, porque daban esgrima, daban danza, estaba María Emma, era una de las profesoras de danza. Por supuesto los grandes pianistas como Miguel Zanetti y como Félix Lavilla. Y bueno, por aquí han salido pues figuras como Teresa Berganza, como Luis Lima y como muchos más que luego han llenado los teatros de todo el mundo de ópera. Estamos en el Instituto San Isidro de Madrid, estamos en su museo y en las vitrinas de los expedientes de las alumnas y alumnos más importantes nos encontramos con la figura de Remedios Varo y Uranga. Esta artista española es muy importante dentro del arte español e internacional. Estudió aquí en los años 20, después estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Destacamos entre los materiales que tenemos de ella, pues su matrícula de honor en dibujo lineal. Pero ella se dedicó profesionalmente en sus inicios al dibujo publicitario. La guerra le sorprendió aquí en Madrid, ella era del bando republicano y tuvo que exiliarse a México. En México desarrolló su carrera artística en relación con figuras muy importantes también del arte internacional como fue Leonora Carrington. Su obra pertenece, tanto ella como Leonora, a un movimiento surrealista, digamos, poco conocido, pero muy interesante porque criticaba precisamente el machismo en el surrealismo. Sus obras, tenemos obras en el Reina Sofía, pero sobre todo es muy reconocida en México, donde tiene varios museos. En este panteón de la Sacramental de San Justo tenemos, además de hombres, mujeres. El nombre es el Panteón de Hombres Ilustres, pero aquí hemos sido pioneros y hay mujeres también descansando. Entre ellas, pues una gran escritora, una señora maravillosa con una historia que no conocemos, para no variar. ¿Quién era Blanca de los Ríos? Blanca de los Ríos es una mujer maravillosa que vive ya a comienzos del siglo XX, de hecho ella fallece en 1956. Es una mujer de una familia acomodada, de una familia, digamos, bien, de dinero, con influencias, con amigos influyentes. Se va a relacionar, por ejemplo, pues con Agustín Querol, la familia es amiga de Querol, ante lo cual ya podemos imaginar ese nivel en el que conoce artistas, conoce escultores, conoce pintores, y ella se va a hacer escritora. Blanca de los Ríos es una escritora en firme, de la que probablemente no hayamos visto ni una obra publicada, que a ver las haylas, aunque ya de ediciones antiguas. Ella es una mujer muy vinculada al ámbito cultural desde siempre, su amor por las letras es incipiente, escribe poemas, también está influenciada en ese poemario que tiene por los hermanos Becker, pues normal, ¿no? El romanticismo todavía colea cuando ella empieza a escribir y se va a hacer novelista.
Blanca de los Ríos es una mujer que escribe su primera novela con un seudónimo porque es muy joven y porque tiene cierto temor a que su apellido, en ese momento, como os digo, conocido en la sociedad madrileña, pues pueda suponer algún tipo de problema, algún tipo de obstáculo. Rápidamente lo que va a hacer es ponerse su nombre, va a firmar como Blanca de los Ríos, da un paso hacia adelante y empieza a escribir novelas, empieza a hacerse también estudiosa. Ella se especializa en la figura de Tirso de Molina, parece ser que es una de las mayores expertas en Tirso que ha habido en la historia de la literatura y es una mujer que se hace conocida en ese momento, participa en tertulias literarias, la gente conoce su obra, incluso se llega a plantear la posibilidad de que Blanca de los Ríos entre en la Real Academia de la Lengua. Sabemos todos que no lo va a conseguir porque no será hasta 1970 cuando sea conde la primera mujer que entre como partícipe de la Real Academia. Es curioso porque estamos en el año 1928 y resulta que desde la propia Academia se propone que Blanca sea candidata al Premio Nobel de Literatura. Una mujer a la que no conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien va a proponer a esta señora para Premio Nobel es porque era conocida, es porque estaba escribiendo, es porque en los ámbitos literarios tenía cierto peso. A día de hoy, absolutamente comida por el olvido, absolutamente metida en ese terrible baúl lleno de personas y sobre todo de mujeres, ¿no? ¿Qué sucede con esa propuesta para que sea Premio Nobel? Bueno, finalmente desde la Academia se lo están planteando y a tenor de esa propuesta hay quien plantea por qué no le permiten ser parte de la Academia. Si puede ser candidata al Premio Nobel, también puede ser académica, ¿no? Si tiene nivel para una cosa, tiene nivel para la otra. En ese momento, uno de los grandes académicos de ese año era un señor obispo, se apellidaba Hijo, se llamaba Leopoldo, y le preguntan a Leopoldo por qué Blanca no puede ser miembro de la Real Academia. Y el señor obispo, con toda su tranquilidad y con todo su... responde que las únicas faldas que entran en la Real Academia son las suyas. Así que sin poder entrar como académica, sin ese reconocimiento, incluso actualmente tampoco lo tiene, no nos preocupa porque para eso estamos nosotras, para que vengan nuestros amigos de Antiguos Cafés de Madrid, nos den la oportunidad, saquemos a las mujeres del baúl del olvido, la reivindiquemos y además veamos cómo incluso en su lápida se ha limpiado el nombre de aquella manera, pero por lo menos se ve un poquito más claro el nombre de Blanca de los Ríos. Podemos ir a las bibliotecas, podemos buscar sus escritos, podemos conocer a esta gran mujer, a esta gran escritora, que además fue íntima amiga de Emilia Pardo Bazán. Es curioso porque ellas son, ideológicamente están en las antípodas. La Pardo Bazán es una mujer progresista de ámbito... Blanca de los Ríos es una mujer conservadora, de una familia, ya os lo he dicho además, bueno, tradición muy conservadora, bastante vinculada al ámbito de la derecha. ¿Qué les une a dos mujeres tan dispares? El feminismo. Blanca de los Ríos es una feminista ferviente y además defiende el derecho de las mujeres a educarse, a elegir, a decidir lo que quieren ser en la vida. Está coincidiendo a todos los niveles de ese feminismo con la Pardo Bazán. Ellas se van a cruzar cartas, van a tener una amistad. Siento daros la mala noticia, pero no había internet, así que tampoco se mandaban WhatsApp, se mandaban cartas en las que ambas mujeres coincidían y planteaban una filosofía feminista dedicada a la igualdad de oportunidades para todas las señoras. A veces parece imposible cuadrar mundos que están en las antípodas y ellas lo hicieron. Ellas consiguieron unir, tener ese punto en común en defensa de las mujeres, de ese derecho a la igualdad, y aunque parezca mentira, pues una señora de un ámbito de derechas con una señora de un ámbito de izquierdas juntaron sus caminos en defensa de la igualdad de las mujeres. No somos iguales. En realidad nadie es igual a nadie, una persona no es igual a otra persona, hablamos de la igualdad de oportunidades, que cada niña sea lo que le dé la gana y que nadie nunca nos ponga ningún techo porque sacaremos las alas y nos iremos volando.